Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo, como lo vimos en el mensaje anterior. Pero Jesús no permaneció allí, cumplió su promesa y resucitó con poder y gloria. ¡Qué gran bendición! Que nosotros hoy podemos escuchar esto, la resurrección de Jesús. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús no se quedó en la tumba, la muerte no pudo con Jesús. Él venció a la muerte, venció al enemigo, venció a todas las legiones, y Cristo Jesús resucitó al tercer día. Cristo Jesús resucitó, Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey de la gloria, es el gran yo soy, es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Jesucristo es antes de todo lo que existiera. Cristo Jesús es Dios y Él es Rey, Él es Señor, Él es Salvador, Él es el gran yo soy. Qué hermoso vamos a ver este día, lo que nos testifica y nos da testimonio la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, del domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Pero también en Marcos da testimonio en el Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 1 al 8 acerca de la resurrección de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12, también da testimonio de la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se separaron
junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, nos da testimonio de este gran acontecimiento poderoso, porque la muerte no pudo con Jesucristo. Jesucristo la venció, porque Él es el autor de la vida, Él es el autor de nuestra fe, que creemos en Él, en su palabra y en su resurrección. Y dice así en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vemos que el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan testimonio fiel de que Jesucristo resucitó, que Jesucristo se levantó de la tumba, que Jesucristo es el primogénito en resucitar. Así es que Cristo Jesús es el Todopoderoso. Cristo Jesús, Él venció ya la muerte, y si nosotros creemos y nos entregamos y vivimos para Cristo Jesús y somos fieles al Señor hasta el último día de nuestra vida, el Señor Jesucristo también a nosotros nos resucitará. Mas si Él viene a esta tierra, en las nubes nos encontraremos con Él, y si estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la gloria, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Él ya resucitó, que Él es el autor de la vida, y que también a su iglesia, a los suyos, a cuantos obedecen su palabra y son fieles a Él, también los resucitará si estuviesen en la tumba, porque Él es poderoso para levantarnos. Pero también para los que estamos vivos ahora, si el Señor Jesucristo viniere, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos a nuestro encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo. Que la gloria de Cristo Jesús esté en este día sobre tu vida. Gózate, alégrate, que tu Dios reina, de que tu Dios vive, de que tu Dios es grande y poderoso, que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, que Él vive y reina eternamente y para siempre.